¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado ni te contarán, aquí te lo vinimos contando desde el primer minuto del 2016. Lo que otros no te mostraron ni te mostrarán, aquí te lo vinimos mostrando desde el primer minuto del 2016. La realidad sin ambigüedades, para que vos conozcas realmente de lo que se trataba y de lo que se trata todavía en este gobierno hasta el 10 de diciembre de Mauricio Macri. Y la portada, la veías, se fumaron un FMI. Te vamos a contar hoy con Fernando Alonso cómo este gobierno literalmente se fumó un Fondo Monetario Internacional, cómo se patinaron la guita del Banco Central de la República Argentina, cómo se fumaron un FMI y mucho más. Y esto hay datos concretos, no hay ningún invento, porque hay que clarificar, porque hay que desnudar el relato mentiroso del macrismo que deja una bomba en la economía argentina. Y para que usted esté bien informado y sepa de qué se habla, esta noche te vas a enterar cómo se fumaron un fondo y muchos más. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag persecución M, la persecución macrista, denunciada por primera vez en la historia de la Argentina por la Organización de Naciones Unidas, que ha intimado al gobierno de Macri por los aprietes a la justicia argentina. Ayer te contamos la declaración del empresario Cristóbal López, con fechas, con datos concretos, sobre cómo el entonces candidato a presidente Mauricio Macri apretó a Cristóbal López y a otros socios del grupo Indalo para que entreguen las empresas, para que pongan este canal al servicio del gobierno y al servicio de la persecución contra la expresidenta Cristina Kirchner, porque desde el primer minuto del 2015 Macri ya ideaba la persecución política a la expresidenta y sobre todo meterla presa. Como los dueños de este canal se negaron, los presos fueron ellos por orden de Macri. Hay una causa judicial que avanza, que la lleva adelante la jueza Servini de Cubría con el fiscal Guillermo Marijuán, bajo la carátula Macri y otros sobre asociación ilícita. Esta es la denuncia que puede complicar y que ya está complicando al actual presidente Mauricio Macri, a José Torello, a Niki Caputo, a Pepín Rodríguez Simón y a Mario Quintana, denunciados, según la justicia, por asociación ilícita. Hoy, este capítulo suma 2 imputados nuevos a partir de la denuncia de ayer, del testimonio de ayer de Cristóbal López. Mirá quiénes son, mirá quiénes están imputados en esta causa, que te reitero, avanza y puede complicar mucho en los próximos días al presidente Mauricio Macri. Los imputados por la persecución a C5N, por los aprietes y la extorsión a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, el propio presidente Mauricio Macri está imputado, Mario Quintana imputado, Nicolás Caputo imputado, José Torello imputado, Pepín Simón, el que sacaba pecho en nombre de Macri, principal operador macrista ante la justicia, imputado. Se suman hoy el empresario Ignacio Rosner y el empresario Orlando Terranova. Estos dos hoy fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuán y van a tener que prestar declaración testimonial ante la justicia. Gravísima la denuncia, una causa que avanza, que tiene muchos datos, que tiene muchos testimonios
donde el propio presidente se involucró porque amenazó a Cristóbal López en persona. Vamos a recordar la denuncia de López de ayer. En sede judicial, obviamente, en sede judicial, como testigo. Me reuní con Macri el domingo 25 de octubre del 2015, recordemos la fecha, día de las elecciones presidenciales, la primera vuelta del 2015, a las 11 de la mañana en Barrio Parque. La reunión fue formal al principio. Hasta ese momento no entendía el motivo y la urgencia con la que había pedido, hasta que me comentó que en C5N y en Showmatch lo habíamos tratado mal. Se quejaba ya antes de ser presidente de la prensa, Macri. Macri me dice que él necesitaba el canal para ir por Cristina. Le digo, ¿qué es ir por Cristina? Y me dice, hay que meterla presa. A lo que yo le contesto, no contés conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo. Sobre Pepín Rodríguez Simón, cuenta Cristóbal López que en una reunión con Pepín Simón le dijo Pepín, empezó la guerra. Ninguno de nosotros entendía. A los 2 días llegó la denuncia del periodista Alconada Moon, el domingo 13 de marzo del 2016, y a la noche el reportaje de Majul con Macri diciendo que nos iban a embargar todas las cuentas. Esa fue la declaración de guerra. Fue una guerra de pareja porque éramos 2 perejiles contra el Estado completo. Era como ir a la guerra con Estados Unidos con 2 escarbadientes. Macri nos tiró el Estado encima. Me llegaban versiones que me iban a meter preso y la previa a meterte preso es más dura que cuando te meten preso. Dejó de ser una duda el 4 de junio del 2017. El día anterior le pedí a un amigo, Daniel Mautone, que es muy amigo y socio de Angelici, que hablara con él para ver si era cierto que me iban a meter preso. Y mire la respuesta de Angelici. Hasta Angelici está nombrado en esta causa, ¿eh? Me dijo que iba a hablar con Angelici. Al día siguiente se vino a mi departamento, me dijo que se había juntado y que iba a ir preso. Así se manejó Macri. No eran promesas, eran aprietes. Así también lo hizo con otros empresarios que aún no se han animado a denunciar, pero que van a denunciarlo a Macri cuando Macri deje el poder. Hoy hubo 2 nuevos imputados. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Sí, el surgimiento de estos 2 nuevos imputados, que son 2 empresarios con vínculos con la Casa Rosada, tienen que ver precisamente con la declaración de ayer de Cristóbal López. El fiscal Guillermo Marijuán emitió un pequeño dictamen donde señala que dejan su carácter, digamos, de testigos Orlando Orly Terranova e Ignacio Rosler. ¿Por qué? Porque después de estos hechos que aparecían relatados hasta recién, ese momento en que le anuncian empieza la guerra, lo que empieza es una negociación por las empresas justamente del Grupo Indalo, por los medios de comunicación. Esto aparece muy claramente relatado en la declaración de Cristóbal López y es ahí cuando entran en escena estos empresarios. Si querés podemos ir viendo cómo se refiere a cada uno de ellos. Sí, después, básicamente, algo ya habíamos comentado, ¿no? Después lo vamos a seguir avanzando, Irina, pero básicamente fueron reuniones que mantenían en nombre de muchas veces del presidente o de integrantes del gobierno, ¿no? Y que después se desmembraron, porque como lo comentábamos ayer, por orden de Quintana les dijo, no queremos que paguen, ¿no? Sino queremos que quiebren y exponerlos en la Plaza de Mayo. Parecía haber una suerte de interna dentro del gobierno respecto a esta situación, ¿no? Estaban los que apoyaban la posibilidad de una venta y los que querían directamente que vayan a la quiebra y como le dice justamente Nicky Caputo,
mostrarlos en la Plaza de Mayo de esa manera. En el caso de tanto de Terranova como en el caso de Rosner, avanzan negociaciones y quedan abortadas. De hecho, en el medio de la negociación con Rosner es que quedan detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa y no se llega a producir nada, pero evidentemente estaba en juego también esta situación donde se mezclaba el apriete político y el juego por la apropiación de los medios, ¿no? Esta doble situación tan evidente. Exacto, y la desesperación de empresarios amigos del poder por quedarse con las empresas, pero que después recibían contraorden y se frustraba. Enseguidita también Juana Morín te va a contar un dato fundamental que ubica a estos dos empresarios que hoy están imputados, Orly Terranova y a Rosner, con visitas a la Casa de Gobierno y al despacho presidencial. Enseguida Juana Morín te lo va a contar. Pero el abogado de Fabián de Sousa y de Cristóbal López, Carlos Veraldi, esta mañana habló con nosotros en Mañana Silvestre en Radio 10 y esto decía sobre la dura declaración de Cristóbal López. Es muy grave lo que ha pasado. Y yo cuando terminó el testimonio de López le dije la verdad que solamente había visto esto cuando releí expedientes de episodios que habían ocurrido en la última dictadura, donde había empresarios a los cuales se ponía a disposición del Poder Ejecutivo, se los detenía con el único propósito de sacarle sus bienes. Muy posiblemente, no dentro de demasiado tiempo, el presidente, ahora presidente saliente, Mauricio Macri, tenga que comparecer a prestar declaración indagatoria. Es que va a llegar ese momento. Y dar cuenta de todas estas responsabilidades gravísimas que se les están imputando a él y a muchos de sus funcionarios. Parte de estos negociadores, el grupo Terranova, el grupo de Rosner, ingresaban a la Casa de Gobierno, y esto está certificado, querían la quiebra, y así ocurrió, pero ocurrió de la peor manera, porque ahora la AFIP no pudo recuperar los créditos que tenía verificados, y además los bienes se han vendido a precio vil. Bueno, eso justamente que decía el doctor Veraldi, enseguida Juana Morín te lo va a mostrar, cómo ingresaban Rosner y Terranova a la Casa de Gobierno, ¿no? Y además, esto es lo concreto, esto es lo que no hay que olvidarse, Macri está imputado, va a ser pedida su declaración testimonial en cualquier momento porque es una causa que avanza. Es más, los querellantes en esta causa podrían pedirle a la jueza y al fiscal Marijuán que prohíban la salida del país de Mauricio Macri una vez que deje la presidencia de la nación. Es una causa muy grave que esto también se va a anexar, se va a relacionar en algún momento con la otra denuncia que también maneja la jueza Servini y el fiscal Marijuán, la extorsión denunciada con datos, con WhatsApp, por el empresario Daniel Vila. En algún momento las causas se pueden unir y Macri va a estar seriamente comprometido en otra causa judicial. Sobre el tema de la justicia, sobre lo que se viene, sobre el informe de la ONU, durísimo con el gobierno de Mauricio Macri, habló también en México Alberto Fernández. Tal vez Lula esté preso porque consiguió lo que nadie había conseguido en Brasil. Que en Brasil más de la mitad de los brasileros eran parte de la clase media. Esos años lamentablemente terminaron con una enorme acción sobre los líderes progresistas del continente. Los tres más afectados fueron Rafael Correa en Ecuador, su vicepresidente, mejor dicho, el actual vicepresidente, hoy apresado por el presidente, Lula y Cristina Kirchner. Todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente, y solo la salvaron, yo digo siempre, dos cosas. No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la eligió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo.
Son todas cosas que hicieron que con Cristina no pudieran. En más de una oportunidad te hemos mostrado en este programa cómo los integrantes de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que han inoculado mucha violencia en la sociedad, que han inoculado el odio en la sociedad, han actuado en forma violenta. Han actuado en forma violenta con el periodismo, porque detestan el periodismo crítico. Solo aceptaron el periodismo que Macri, con el apriete de Cristóbal López, empezó a pergeñar en el 2015. Y el grupo del periodismo argentino que se arrodilló frente al poder y acompañaron estos 4 años con la protección mediática que nunca tuvo un gobierno, porque este periodismo se lo dio a Macri. Pero todo aquello que sonaba acrítico era perseguido por el macrismo. Y recibían los periodistas reacciones violentas. Tal vez el más sacado ha sido siempre Eduardo Amadeo, pero fiel exponente del pensamiento y del accionar de Cambiemos y de Juntos por el Cambio. Mire cómo reaccionó esta semana, con qué violencia, y sobre esto el periodismo que protege al macrismo nada dice, porque es uno de ellos. Pero mire la violencia que Amadeo tuvo con nuestro colega Lautaro Maslin. Mírelo. ¿Hay chispazo dentro de Cambiemos? No sé, usted que es un muy buen periodista, muy hábil, seguramente me podrá decir. ¿Marcos Peña se enojó con Vidal? Esos son chiquitajes. Hasta luego. ¿Por qué se fue Lilita? No me interesa más hablar con usted. ¿No habla con los medios críticos? Sí, pero no hablo con la gente pagada para joder. No me rompan más las pelotas. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo? Eduardo, no se enoje. Pero uno a una rata como este, insolente. Rata, insolente, le voy a dar una piña. Así es el macrismo. Lo demuestran siempre. Así se expresaron, con violencia, queriendo cerrar este canal cuando lo pedían públicamente. ¿Quién? El periodismo que acompañó al macrismo. Así fueron insensibles también frente a la pobreza, frente al aumento de la desocupación. Este es el macrismo explícito que nos gobernó en estos 4 años en la Argentina. Rápidamente salieron al repudio, fuerte repudio. Fopea y Cipreva, ADEPA, por supuesto, como es uno de ellos, nada dice. Nada dice. Frente a pequeñeces, enseguida saltan. Cuando investigan a uno de ellos porque ha cometido delitos y se sumó a organizaciones delictivas, sí saltan todos. En una forma de protección bochornosa. Pero cuando se trata de uno de ellos, corre la protección mediática que le han dado a este gobierno. Fopea repudió al diputado Eduardo Amadeo. Lo mostramos. Fopea repudia las agresiones verbales y las amenazas del diputado Eduardo Amadeo al periodista de C5N, Lautaro Maslin, a quien le advirtió que le iba a dar una piña en 30 segundos, molesto por las preguntas del cronista, y además que le dijo rata. Y Cipreva también salió al cruce del diputado violento Eduardo Amadeo. El Cipreva repudia las amenazas y descalificaciones del diputado oficialista Eduardo Amadeo al periodista de C5N, Lautaro Maslin, y llama a los representantes del pueblo a facilitar el ejercicio de la profesión y a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Esto es grave, señores de ADEPA. Un periodista que amenaza a las piñas verbalmente, esto, señores de ADEPA, es grave. No lo que ustedes defienden muchas veces. Periodistas que se mezclan con delincuentes, extorsionadores y servicios de inteligencia que ustedes defienden. No es la primera vez, aparte de Amadeo. No es la primera vez de Amadeo, es un violento. La semana pasada, mire lo que le deseó a Pablo Echarri, a Zaffaroni y a Daddy Brieva.
Gracias al 40% Echarri está enojado y a mí me encanta. Brieva está enojado. ¿Sí le Zaffaroni... encanta o construyen un país? No, son marginales a la sociedad. Esas expresiones de Zaffaroni, de Giardinelli, de Brieva, digamos, no entienden el espíritu. Y además está mal que lo hagan. Está mal porque el país ha sufrido demasiado. Tenemos mucha pobreza, tenemos muchos problemas para que alguien venga a decir esas cosas. Así que yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera. Les deseo una úlcera. Así anda Amadeo y así anda el macrismo explícito por la vida. Tildando de rata, amenazando con piña o pidiendo úlcera a los que opinan diferente. Porque no toleraron nunca las críticas, porque persiguieron jueces que no sumaban a ellos, porque los sacaron, los amenazaron. Esta noche va a estar la doctora Martina Forbes, jueza federal, que sufrió la persecución también del macrismo y forma parte del informe del relator especial de la ONU que la pone como ejemplo de lo que sufrieron muchos jueces en la Argentina macrista. No hay que olvidarse de estas cuestiones que hemos vivido durante el macrismo. Y hace instantes el presidente Macri habló que siempre respetó la libertad de prensa en la Argentina. En estos 4 años, los argentinos hicimos un esfuerzo enorme, esfuerzo que valió la pena. Son muchas las muestras de lo que se pudo, especialmente de lo que los argentinos pudimos. Pudimos tener un gobierno que no robó, que no ocultó, que no abusó del poder. Un gobierno que les rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente y que nunca, jamás negó la realidad. Un gobierno que buscó consensos constantemente, que convocó y que hoy me comprometo que desde la oposición va a seguir convocando a todos los sectores a dialogar, a debatir, a acordar en forma responsable, honesta, constructiva. Los argentinos pudimos vivir en un clima de libertad, libertad de expresión y de prensa, con un gobierno que respondió siempre todas las preguntas y que además terminó con la discrecionalidad en la relación con las provincias y los medios. Un gobierno que no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores. Y la información de último momento, tras 7 meses de estar rebelde ante la justicia, después de haber ninguneado a la justicia, porque ya no tiene protección política, porque su gobierno fue derrotado, Stornelli se presentará ante Ramos Padilla. Irina, ¿así es? Así es, Stornelli presentó un escrito ante el procurador interino Eduardo Casal, donde le anuncia su decisión de presentarse finalmente a la indagatoria después de haber faltado 6 veces a esta citación que le formuló el juez Alejo Ramos Padilla, que tiene por lo menos 8 imputaciones en su contra en la causa por espionaje. ¿A qué se debe la decisión de Stornelli? En el escrito que le presenta Casal le dice que es porque ya elevó a juicio la causa de los famosos cuadernos. Hay una parte elevada a juicio, no está elevada toda, pero él dice que esa es la situación y, como ya explicamos varias veces, su argumento había sido hasta ahora que él consideraba que la causa de Dolores lo que trataba era de perjudicar precisamente esa investigación, la causa de los cuadernos. Ahora, recordemos que dentro de la Procuración están tramitando en este momento 2 expedientes disciplinarios contra Stornelli, que de todas maneras seguramente, o por lo menos deberían seguir adelante. El de la rebeldía, el que le cuestiona su situación de rebeldía, estuvieron, 60 días hábiles o más
tratando esa situación, ese posiblemente vaya a quedar cerrado. Pero hay otro expediente donde sí lo que se analizan son las imputaciones concretas contra Stornelli, y es el que lo puede dejar a las puertas de un juicio político. Aclaremos que justamente el Consejo Evaluador de los 5 fiscales que estaban analizando estos 2 expedientes estaban ya emitiendo sus votos. Justo ahora es cuando Stornelli presenta esta decisión, posiblemente con alguna negociación acerca de su futuro, ya que posiblemente podría jubilarse en el mes de febrero. Bueno, básicamente lo que hay que decir es que Stornelli define presentarse ahora porque su gobierno, porque si hay un fiscal militante del PRO, con los antecedentes que tiene Stornelli desde la época de Boca Juniors, ha sido Carlos Stornelli. Su gobierno fue derrotado en las urnas y Stornelli, que buscó contactos políticos con el nuevo gobierno, no tuvo ninguna posibilidad de contactos con nadie del nuevo gobierno. Se le cerraron todas las vías y por eso no le queda otra alternativa de presentarse y seguramente después pedirá la jubilación y con la jubilación se irá a su casa. Pero además Juan está gravemente imputado, hay que decirlo, en la causa de Dolores. Buenas noches. Sí, totalmente. Buenas noches, Gato. Así es. Bueno, también hay que recordar que la propia pareja de Stornelli le había mandado un mensaje a el famoso peruano, ¿te acordás del piloto? Sí. La ex pareja a la vez de la actual mujer de Stornelli, diciéndole, Carlos ya habló con Mauricio, refiriéndose supuestamente a Mauricio Macri, quédate tranquilo que lo van a recusar a Ramos Padilla, y a los pocos días el Ejecutivo lo recusaba en el Consejo de la Magistratura. Como bien marcabas, tiene imputaciones graves desde el caso de la expareja de la actual mujer de Carlos Stornelli, a quien D'Alessio le ofrecía al fiscal plantarle droga directamente ante un pedido del fiscal diciéndole, averiguaste algo sobre el peruano. Tiene que explicar el caso Pedro Chévez, a quien vos visitaste y continúa en el exilio, digo. Sí. Pedro Chévez nunca pudo regresar todavía al país por temor. Tiene que explicar cómo se eliminaron actas porque el hijo de Barreiro, un ex secretario de Cristina Kirchner, dijo ante Stornelli que lo estaban extorsionando y eso desapareció de su declaración. Va a tener que explicar el caso de Bruce Adobat, cómo Marcelo Sebastián D'Alessio estaba grabando adentro de la Fiscalía de Stornelli la declaración del empresario uruguayo, con lo cual va a ser muy interesante realmente que Carlos Stornelli se presente para conocer cuáles son las explicaciones de estos casos, ¿no? Lástima que debería haber sucedido hace 7 meses. Así es. Además con muchos testimonios, grabaciones y audios que hay en la causa.